Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces la vida nos sorprende con caminos que no esperábamos. Hay puertas que se cierran sin explicación, sueños que parecen desvanecerse justo cuando creíamos tenerlos al alcance, y silencios que nos hacen dudar si Dios sigue escuchando. En medio de esa incertidumbre surge una verdad que no depende de las circunstancias. El plan de Dios es perfecto. No siempre lo entendemos, no siempre lo vemos con claridad, pero siempre está obrando, incluso en lo invisible. Aceptar ese plan no significa resignarse, significa confiar. Es aprender a soltar el control, a dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y abrir el corazón a lo que Dios quiere enseñarnos en cada paso. A veces, su plan nos lleva por desiertos, por pausas largas, por caminos que parecen vacíos, pero incluso ahí, Él está sembrando algo en nosotros, está formando paciencia, fe y humildad, está preparando el terreno para algo que aún no vemos, pero que será hermoso en su tiempo. Este espacio es una invitación a detenernos, a respirar, a contemplar, a recordar que no estamos en soledad, que no somos frutos del azar, que cada detalle de nuestra historia está siendo tejido con amor eterno. Cuando aceptamos el plan de Dios, aunque no lo comprendamos del todo, encontramos una paz que no depende de respuestas, sino de presencia. La presencia de un Dios que no improvisa, que no se equivoca y que no abandona. Hoy, mientras escuchas estas palabras, deja que tu alma se relaje, que tu mente se aquiete y que tu corazón se abra, porque el plan de Dios no necesita ser entendido para ser vivido, solo necesita ser aceptado con fe, con ternura y con esperanza. Y en ese acto de entrega descubrimos que lo que parecía roto empieza a sanar, lo que parecía perdido empieza a florecer, lo que parecía oscuro empieza a brillar. Hay momentos en la vida en que todo pareciera detenerse, no porque el mundo haya dejado de girar, sino porque el alma necesita una pausa para escuchar lo que el ruido ha estado ocultando. Es como si el tiempo se suspendiera, como si el corazón entrara en una sala invisible donde las preguntas se hacen más grandes que las respuestas. En ese espacio sagrado, donde la prisa no tiene poder y la lógica se disuelve, Dios susurra. No grita, no impone, no interrumpe, susurra. Y ese susurro no es débil, es delicado. No es confuso, más bien es íntimo. Es la voz que llama al alma por su nombre, que recuerda que hay un propósito incluso en la pausa, que hay dirección incluso en la niebla. Aceptar el plan perfecto de Dios comienza allí, no en el momento de la victoria ni en el instante de la claridad, sino en el umbral del silencio, en ese lugar donde el alma se rinde sin entender, donde la fe se enciende sin ver, donde el corazón se abre sin garantías, porque el plan de Dios no se revela con mapas detallados ni con promesas de comodidad, se revela en la confianza, en la entrega, en la capacidad de decir, no sé a dónde me llevas, pero sé que tú me llevas. Y esa certeza, aunque no tenga forma, aunque no tenga explicación, es suficiente para dar el siguiente paso. Dios no necesita que entendamos todo para guiarnos. Él solo necesita que tengamos disposición a caminar con Él, incluso cuando el camino no tiene nombre, porque su plan no es una ruta,
es una relación, no es un destino, es una comunión. Y cuando el alma se aquieta lo suficiente como para escuchar ese susurro, descubre que no está sola, que no está perdida y que no está olvidada. Está siendo guiada por manos invisibles, por amor eterno y por propósito divino. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos recuerda, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aceptar el plan perfecto de Dios no es un acto de resignación pasiva, ni una rendición sin alma. Es una decisión profundamente valiente, es mirar al cielo con los ojos llenos de preguntas y aún así decir, aquí estoy. Es caminar cuando el suelo parece desvanecerse bajo los pies. Es avanzar cuando el horizonte se cubre de niebla. Es permanecer cuando todo dentro de ti grita que huyas, porque aceptar el plan de Dios no significa que todo esté claro, significa que todo está sostenido. No quiere decir que no va a haber dolor, sino que el dolor nunca será en vano. No significa que no habrá alguna pérdida, sino que la pérdida será redimida. Es confiar en que hay una historia más grande que la que alcanzamos a ver, una sinfonía que aún no escuchamos completa, una obra que aún no ha llegado al acto final. Y esa confianza no nace de la lógica, ni de la experiencia, ni de la fuerza personal. Nace de la intimidad con Dios, de saber que Él no improvisa, que no se equivoca y que no abandona. Nace de recordar que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter, porque Dios no cambia y cuando todo cambia, cuando todo se mueve, cuando todo se rompe, Él permanece. Y en esa permanencia, el alma encuentra refugio, encuentra dirección y encuentra paz. Aceptar su plan es también aceptar que no siempre lo entenderemos, que habrá temporadas donde el cielo parecerá cerrado, donde las oraciones parecerán no tener eco, donde las promesas parecerán lejanas, pero incluso ahí, en ese aparente silencio, Dios está obrando, está formando algo en nosotros que no podría formarse de otra manera, está tallando paciencia, está sembrando humildad, está fortaleciendo raíces, porque su plan no solo busca llevarnos a un destino, busca transformarnos en el camino. Y cuando el alma se atreve a confiar sin entender, se abre una dimensión espiritual que trasciende lo humano. Se abre a la paz que no depende de explicaciones, al amor que no depende de condiciones y a la esperanza que no depende de resultados. Se abre a Dios y en esa apertura todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque el corazón cambia. Y ese cambio es el verdadero milagro. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos menciona: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Hay días en que el plan de Dios se presenta ante nosotros como un misterio envuelto en paradojas. Nos pide esperar cuando todo dentro de nosotros clama por avanzar. Nos invita a soltar justo cuando creemos haber encontrado algo valioso. Nos llama a amar justo cuando hemos sido heridos, a confiar cuando hemos sido traicionados, a permanecer cuando el dolor parece insoportable. Y en medio de esa aparente contradicción, el alma se tambalea, se pregunta si ha entendido mal, si ha escuchado mal, si acaso Dios ha cambiado de idea. Pero no, lo que parece contradictorio desde nuestra perspectiva limitada es perfectamente coherente desde la mirada eterna de Dios, porque su plan no se basa en lo que nos resulta cómodo, sino en lo que nos transforma. No se construye sobre nuestras expectativas,
sino sobre su sabiduría infinita. Y esa sabiduría, aunque a veces nos desconcierta, siempre nos conduce a lo mejor, a lo más profundo, a lo más verdadero, a lo que realmente necesitamos, aunque no lo hayamos pedido. Aceptar el plan perfecto de Dios en medio de la contradicción es un acto de fe radical. Es decir, aunque no entiendo, confío, aunque no veo, permanezco, aunque no siento, creo. Es en esos momentos donde la fe se purifica, donde la confianza se vuelve más que una emoción, más que una idea, más que una costumbre. Se vuelve una decisión, una postura del alma, una rendición consciente. Porque cuando algo no está alineado con el plan de Dios, no es porque esté mal diseñado, sino porque está hecho para llevarnos más allá de lo que conocemos, más allá de lo que controlamos, más allá de lo que tememos. Y en ese más allá hay libertad, hay sanación y hay propósito. Aceptar el plan de Dios cuando todo parece contradictorio es como caminar sobre el agua. No hay lógica que lo sostenga, solo fe. No hay estructura visible, solo obediencia. Pero en cada paso, aunque incierto, descubrimos que no estamos en soledad, que hay una mano que nos sostiene, una voz que nos guía, una presencia que nos abraza. Y esa presencia es suficiente y más que suficiente. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, se nos dice: los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Aceptar el plan perfecto de Dios es como sembrar en tierra que parece no prometer nada. Es colocar una semilla en medio del polvo, sin lluvia a la vista, sin brotes cercanos, sin garantías visibles. Es un acto que desafía la lógica, que incomoda al ego, que pone a prueba la fe, porque todo en nosotros quiere ver resultados, quiere confirmar que el esfuerzo tiene sentido, quiere cosechar antes de esperar. Pero el plan de Dios no se rige por la inmediatez, se rige por la fidelidad, y esa fidelidad no siempre se manifiesta en lo externo, sino en lo profundo, en lo invisible y en lo eterno. Sembrar en tierra seca es decirle a Dios: confío en lo que tú ves, aunque yo no lo vea. Es entregarle el control no solo de los frutos, sino del proceso. Es aceptar que hay temporadas donde la semilla parece olvidada, donde el terreno parece estéril, donde el cielo parece cerrado, pero incluso ahí algo está ocurriendo, algo que no se ve pero que se siente, algo que no escucha pero que transforma, porque Dios no necesita condiciones ideales para obrar. Él obra en lo improbable, en lo roto y en lo árido, y cuando lo hace, su gloria se revela con más fuerza. Aceptar su plan en medio de la sequedad es también aceptar que el tiempo de Dios no es el nuestro, que lo que hoy parece estancado, mañana puede florecer, que lo que hoy parece muerto, mañana puede resucitar, porque en el reino de Dios la semilla no depende del terreno, sino del propósito, y ese propósito es más fuerte que cualquier circunstancia, más profundo que cualquier duda, más eterno que cualquier espera. Y cuando el alma se atreve a sembrar en tierra seca, no lo hace por optimismo, lo hace por fe. No lo hace por emoción, lo hace por convicción, porque sabe que Dios honra cada acto de obediencia, cada paso de confianza, cada lágrima derramada en silencio, y esa honra no siempre llega en forma de cosecha inmediata, pero siempre llega de alguna manera, siempre transforma y siempre redime. En el libro de Salmos 126, número 5, se nos menciona: el que siembra con lágrimas cosechará con gritos de alegría.
Hay caminos que no elegimos, pero que nos eligen. Caminos que no tienen sombra ni señales ni compañía visible. Caminos que parecen desiertos. Y cuando el alma entra en ese terreno árido, lo primero que siente es abandono. Lo segundo, confusión. Lo tercero, cansancio, porque el desierto no solo agota el cuerpo, también pone a prueba la fe, nos confronta con nuestras fragilidades, con nuestras expectativas y con nuestros silencios más hondos. Pero lo que parece vacío, en realidad está lleno, lleno de propósito, lleno de formación, lleno de la palabra de Dios. Aceptar el plan perfecto de Dios cuando nos lleva por el desierto es reconocer que Él no nos ha perdido, sino que nos está preparando, que no nos ha castigado, sino que nos está purificando, que no nos ha olvidado, sino que nos está revelando algo que solo puede nacer en la soledad, porque el desierto es el lugar donde se callan las voces externas y se amplifica la voz de Dios. Es el lugar donde se derrumban las seguridades humanas y se construye la dependencia divina. Es el lugar donde se muere lo superficial y se despierta lo eterno. En el desierto, Dios no se ausenta, se acerca, no se esconde, se revela, no nos deja, nos transforma. Envía provisión en formas inesperadas, un maná que no conocíamos, una nube que nos cubre, una roca que da agua, y cada gesto, aunque pequeño, es una declaración de amor, una promesa silenciosa, una señal de que el plan sigue en pie, aunque el terreno parezca estéril, porque Dios no necesita abundancia para obrar, Él obra en la escasez, en la fragilidad y en la espera. Aceptar su plan en medio del desierto es también aceptar que la travesía tiene sentido, aunque no tenga atajos, que el polvo que cubre nuestros pies es parte del camino hacia la tierra prometida, que las lágrimas que caen en la arena no se pierden, sino que riegan la semilla de la fe, y que cada paso, aunque lento, aunque doloroso, aunque incierto, nos acerca a lo que Dios ha preparado, porque el desierto no es el final, es el umbral, es el lugar donde se forja la identidad, donde se purifica la visión, donde se fortalece el corazón. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10, se nos dice: en el desierto te sustentó, te cuidó como a la niña de sus ojos. Aceptar el plan perfecto de Dios es también aceptar que no todo será fácil, que habrá días en que el alma se sienta como si caminara por un valle oscuro, donde la luz parece haberse escondido y el eco de nuestras oraciones se pierde entre las montañas del silencio. Habrá momentos en que el dolor se vuelva tan intenso que parezca que el corazón no puede sostenerlo. Pérdidas que nos desorientan, despedidas que nos rompen, heridas que no sanan con rapidez. Y en medio de ese valle, la tentación de pensar que Dios nos ha abandonado se vuelve real. Pero es ahí, precisamente ahí, donde su presencia se vuelve más íntima, más cercana y más transformadora. Porque Dios no promete que el camino será cómodo, pero sí promete que no lo recorreremos en soledad. No promete que no habrá lágrimas, pero sí que cada una será recogida. No promete que no habrá noches largas, pero sí que en cada una de ellas estará presente. Su plan no es evitar el dolor, sino redimirlo. No es esquivar la prueba, sino acompañarnos en ella. Y esa compañía silenciosa pero poderosa es la que convierte el valle en altar, lo que transforma la sombra en refugio, lo que convierte el sufrimiento en semilla de esperanza. Aceptar su plan en medio del dolor es también aceptar que hay una obra invisible ocurriendo en nosotros, que cada lágrima está regando una raíz, que cada paso en la oscuridad
está fortaleciendo la fe, que cada noche sin respuesta está preparando un amanecer lleno de propósito, porque Dios no desperdicia el sufrimiento, lo transforma, lo utiliza y lo convierte en testimonio. Cuando el alma se atreve a confiar y a soñar en medio del valle, descubre que no está sola, que hay una vara que guía, un báculo que sostiene, una voz que susurra, no temas, estoy contigo. Y esa certeza, aunque no elimine el dolor, lo redime, aunque no borre la herida, lo convierte en fuente, aunque no cambie la circunstancia, cambia el corazón, porque el plan perfecto de Dios no es evitar el valle, es caminar con nosotros a través de él, y al hacerlo nos transforma, nos purifica, nos prepara para lo que viene, para lo que aún no vemos, pero que él ha permitido y prometido. En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, se nos asegura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aceptar el plan perfecto de Dios es comprender que su obra más profunda no ocurre en lo visible, sino en lo invisible. No se manifiesta primero en los logros ni en los cambios externos, ni en las respuestas que tanto anhelamos. Se manifiesta en el corazón, en lo más secreto y también en lo más íntimo, en ese lugar donde nadie más ve, pero donde Dios trabaja con delicadeza, con intención, con amor, pero sobre todo con propósito, porque su prioridad no es solo llevarnos a un destino, sino transformarnos en el camino. Y esa transformación, aunque silenciosa, es poderosa y es visible, aunque lenta, es eterna, y aunque invisible, es totalmente real. Hay temporadas en las que todo parece igual por fuera. Las circunstancias no cambian, los problemas persisten, las puertas siguen cerradas, pero por dentro algo está ocurriendo. Dios está tallando paciencia en lo profundo del alma, está sembrando humildad en los rincones del carácter, está fortaleciendo raíces que sostendrán los frutos futuros. Y esa obra, aunque no se celebre públicamente, es la más valiosa, porque lo que Dios hace en el corazón es lo que sostiene todo lo demás, es lo que da sentido a la bendición, es lo que da profundidad al llamado y estabilidad a la fe. Aceptar su plan es también aceptar que el proceso importa tanto como el resultado, que no estamos siendo llevados simplemente a un lugar, sino que siendo formados para sostener lo que ese lugar requiere, que cada paso, cada pausa, cada lágrima, cada oración sin respuesta está contribuyendo a una obra mayor, una obra que no se mide en tiempo humano, sino en eternidad. Y cuando el alma se rinde a ese proceso, deja de exigir resultados inmediatos y empieza a valorar la transformación interna. Empieza a ver el crecimiento en la fe, en la compasión, en la sensibilidad espiritual. Empieza a reconocer que el verdadero milagro no es lo que ocurre fuera, sino lo que ocurre dentro. Y esa obra, iniciada por Dios, no será abandonada, no será interrumpida, no será olvidada, porque Él es fiel y lo que comienza en nosotros lo perfeccionará, lo llevará a término, lo convertirá en testimonio, en luz, en fruto y en vida. Aceptar el plan perfecto de Dios es confiar en esa promesa, incluso cuando no vemos el avance. Es creer que lo que Él está haciendo en nosotros tiene valor eterno. Y en esa fe y en esa rendición y en esa confianza surge el terreno fértil donde florece la plenitud. En el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 menciona: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta paz no es una emoción pasajera
ni una sensación superficial. Es una presencia que abraza el alma en medio de la tormenta. Es una certeza que se instala en lo profundo, incluso cuando la superficie está agitada. Es una quietud que no depende de que las cosas cambien, sino de que el corazón se rinda, porque cuando dejamos de luchar por controlar, todo se abre espacio para que Dios obre en libertad. Y en esa rendición, la paz se convierte en un río que fluye, que limpia y que renueva. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no se compra, no se fabrica, no se limita, se recibe, se cultiva y se honra. Es el regalo que Dios da a quienes se atreven a confiar sin ver, a creer sin entender, a amar sin condiciones. Es el fruto de una fe madura, de una esperanza firme, de una entrega total. Y cuando el alma se sumerge en esa paz, descubre que no necesita tener todas las respuestas para vivir con plenitud. Solo necesita estar en las manos de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos recuerda: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aceptar el plan perfecto de Dios es aprender a agradecer incluso por lo que aún no ha llegado. Es cultivar una gratitud anticipada, una gratitud que no depende de la evidencia, sino de la confianza. Porque cuando el alma agradece antes de ver, está diciendo: creo en tu bondad, aunque no la vea manifestada. Confío en tu fidelidad, aunque aún no se me haya revelado. Me rindo a tu tiempo, aunque el mío clame por urgencia. Y esa gratitud, sembrada en la espera, florece en paz, en serenidad y en certeza. Aceptar su plan es también aceptar que la gratitud no siempre nace del gozo, sino de la decisión, de elegir ver lo bueno incluso en lo difícil, de elegir confiar incluso en lo incierto, de elegir agradecer incluso en lo incompleto. Porque cuando el alma se posiciona en gratitud, está diciendo: no necesito entender para bendecir, no necesito recibir para alabar, no necesito tener para reconocer que ya soy sostenida y sostenido. Y esa postura, esa actitud, esa rendición agradecida abre puertas invisibles, puertas que solo Dios puede abrir. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 se menciona: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y así llegamos al final de este viaje interior, no como quien concluye una historia, sino como quien deja que la última palabra se convierta en eco, porque aceptar el plan perfecto de Dios no es una meta que se alcanza, sino un estado que se habita. Es una forma de caminar, de mirar y de respirar. Es una rendición constante, una apertura diaria, una confianza que se renueva en cada amanecer. Hoy te invito a quedarte un momento más en el silencio, a dejar que estas palabras se asienten como semillas en tu interior, a permitir que lo que fue dicho se transforme en lo que será vivido, porque el plan de Dios no se impone, se revela, y su revelación ocurre en la quietud, en la contemplación y en la entrega. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me presento ante ti con el corazón abierto y la mirada elevada. No vengo con exigencias, ni con certezas, ni con planes propios. Vengo con la humildad de quien ha aprendido que tu voluntad es más sabia que mis deseos, más profunda que mis sueños, más perfecta que mis caminos. Vengo a rendirme no como quien se rinde por derrota, sino como quien se entrega por amor. Enséñame a aceptar tu tiempo, tu ritmo y tu manera. Enséñame a habitar la espera con paz, a caminar con fe y a respirar con la esperanza.
Que mi alma no se agite por lo que falta, sino que se serene por lo que ya está siendo formado en lo invisible. Que mi corazón no se cierre por temor, sino que se abra por confianza. Que mi vida no se guíe por lo que entiendo, sino por lo que tú revelas. Hoy decido confiar en ti, decido agradecer, decido descansar en ti. Que tu presencia me envuelva, que me sostenga y me transforme. Que tu plan se cumpla en mí, no como yo lo imagino, sino como tú lo has soñado desde la eternidad. Y que al final de cada día pueda decir en paz, estoy en tus manos y eso basta. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y reciba un fuerte abrazo. Hasta la próxima.